Si abres tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro es en el Nuevo Testamento, casi al final, no digo hasta el final, pero vamos a observar algo interesante en estos 8 versículos. Solamente vamos a tomar 8 versículos a observar. Pero vamos a ver algo interesante que quizás está a la moda. Y yo sé que la fotografía que ustedes están viendo, quizás podrías pensar y dices, bueno, no tiene nada que ver con el tema que voy a dar, pero sí tiene mucho que ver. Y me gustaría comenzar. Y el título de este estudio es Venciendo la depresión. Vamos a observar cómo podemos nosotros luchar con la depresión. Y no solamente eso, pero también, ¿saben qué? Con la soledad en nuestro caminar con Cristo. Es un estudio interesante y creo que es importante. ¿Cuántos de nosotros hemos observado que mucha gente, y más aquí en este país, está en lo que se dice la depre, ¿no? La depresión. No solamente eso, pero más nosotros como latinos, también tenemos que nosotros enfrentar algo muy fuerte que es ¿qué? La soledad. Y se dice que la depresión y la soledad, o si pudiera ponerlo de esta forma, doña Depre y la señora Soledad, cuando se juntan en el lavadero, hacen muchos estragos, ¿no? Es solamente un decir. Pero vamos a observar qué es lo que está pasando con esto de lo que la depresión es. Y encontré muchas cosas, muchos dibujos acerca de la depresión. Era un sinnúmero de fotografías y era muy fácil representar la depresión en una fotografía, ¿verdad? Pero cuando puse Venciendo la depresión, eran muy pocas las fotografías que yo podía observar. Lo más cercano que yo pude encontrar fue esta fotografía. Y creo que para mí fue el mejor tema acerca de vencer, ¿verdad? Vencer la depresión. Y vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. El hecho de que usted haya venido hoy, puedo pensar que es prueba de valentía, esfuerzo, y que usted está luchando por esta depresión. Claro, si usted realmente está en ese estado, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es la depresión, verdad? Para que nosotros entendamos acerca y cómo nosotros podemos vencer la depresión, es bien importante observar. Es bien importante observar la definición de la depresión. Y se origina de la palabra del latín que significa presionar. De ahí sale la palabra. Depresión, latín, y su significado es presionar. ¿A ustedes les han presionado? Físicamente quizás. Cuando están jugando ¿qué? Fútbol americano, o a lo mejor estás en una lucha o alguien te está empujando sobre en la pared, tú estás sintiendo que una presión, ¿verdad? Pero la depresión, y te voy a dar unas definiciones, la depresión es una reacción involuntaria de una pérdida, rechazo o decepción. Una vez más, dice que es una reacción involuntaria. ¿De qué? De una pérdida, rechazo o decepción. Más allá de este nivel de depresión, el grado es más serio, resultando un comportamiento destructivo y una incapacidad para funcionar en la vida de hoy. Ahora, eso es lo que es la definición de la depresión. Pero vamos a ver ahora también lo que es los sentimientos de depresión. Los sentimientos de depresión pueden ser consecuencia de mal funcionamiento orgánico
el cual se puede diagnosticar y tratar médicamente. También hay muchos factores que pueden contribuir a esta condición. Ahora, la ciencia médica, ¿saben qué? Desconoce las causas dicha depresión clasificada por ellos como una enfermedad. O sea que la depresión científicamente es ¿qué? Una enfermedad. Interesante, ¿no? Ahora, otra pregunta más que podemos nosotros alzar es, ¿quién es víctima de la depresión? ¿Verdad? Quizás si yo alzara esta pregunta ante ustedes, muchos de ustedes alzarían las manos, ¿verdad? Yo, ¿no? Desesperadamente, o no sé. O quizás podríamos esconder esa depresión. Ahora, algo interesante que los cristianos y no cristianos pueden ser víctimas de la depresión, y no solamente eso, pero también de la soledad. Interesante, ¿no? Si hiciéramos una conferencia en cuanto a la depresión y pudiera traer grandes hombres de la Biblia para que nos pudieran compartir acerca del tema a través de sus experiencias, sería para mí difícil de escoger, no porque hubiera escasez de ellos, sino que hay muchísimos y buenísimos, ¿verdad? Algunos ejemplos en la Biblia vamos a observar, claro, no va a ser el día de hoy, pero quizás si ustedes pueden indagar en sus casas, ustedes van a observar que muchos personajes en la Biblia sufrieron depresión. Y vamos a comenzar con el gran líder Moisés. Moisés estuvo en la depresión. ¿Cuántos de nosotros conocemos al gran Moisés, verdad? Un líder, y a veces nos preguntamos, ¿Moisés? ¿Moisés en la depresión? ¿Qué hay acerca del gran apóstol Pablo, verdad? Y realmente una persona ejemplar. ¿Saben qué? También estuvo en depresión. ¿Qué hay acerca del rey David? Todos conocemos también a David. David también estuvo en la depresión. ¿O cuántos de nosotros en el Antiguo Testamento conocemos a Job? Job se decía que era el hombre perfecto y recto. Se dice que era temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y observamos que también él estuvo en esa condición. ¿Y qué hay de acerca del profeta Elías, verdad? Todos esos personajes observamos a través de la palabra de Dios que estuvieron en esa depresión. En los siguientes ejemplos observaremos también personajes bíblicos enfocados en sí mismos. El pecado los incitó a y a su vez los llevó a la depresión. Vamos a entender esto. Los ejemplos que vamos a observar son ejemplos que ellos, a través de su pecado, fue incitado y a su vez los lleva a la depresión. Escribe estos pasajes como Salmo 38. Salmo 38, vamos a observar a David cuando cometió pecado. Observamos en su vida que no se arrepintió y luego perdió la esperanza. David. Que hay acerca también de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás y el gran pez? Jonás en el capítulo 4 del 1 al 11. Jonás, disgustado por las obras de la soberanía de Dios, ¿saben qué pasó? Se enojó con Dios. Y llegó al punto y el resultado en su vida que él deseaba morir. Y eso es lo que hace la depresión. ¿Tú pierdes qué? Como David, tú pierdes la esperanza, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también como Jonás, tú quieres morir. Ya no quieres saber más de este mundo cruel. Mateo también, en el capítulo 26, del 69 al 75,
69 al 75, también observamos algo interesante en la vida de Pedro. Se dice que Pedro negó a quién, al Señor. ¿Se acuerdan de ese evento? Negó al Señor Jesús mintiendo y jurando, ¿verdad?, que no conocía a Jesús, lo que le llevó a ¿qué? A llorar amargamente. Y creo que aquí observamos esos síntomas que a veces nosotros comparamos en nuestra vida. Tú pierdes la esperanza. Tú tienes aún así en tu corazón ya el deseo de morir. Y estás en ese llanto amargo. Así como nosotros observamos a estos personajes en la Biblia. Pero vemos aquí también, y vamos a tomar en lo que es la epístola de Pedro, y vamos a basarnos en el pasaje que les acabo de decir de Primera de Pedro. Pero me gustaría darte unos antecedentes de esta epístola de Pedro. Esta carta fue dirigida a los cristianos que estaban sufriendo pruebas. ¿Cuántos de nosotros sufrimos pruebas? Todos, ¿verdad? Pruebas, pero si yo pudiera poner entre comillas, ¿qué clase de pruebas? Bueno, pruebas con fuego, ¿verdad? Y creo que es bueno hablar acerca de eso. Sus grandes problemones. ¿A manos de quiénes? De los judíos hostiles y de los gentiles fanáticos. Ese era uno. Los cristianos, escucha esto, se negaban a unirse a sus vecinos paganos. Lo voy a decir una vez más porque eso es interesante. Los cristianos se negaban a unirse a sus vecinos paganos porque en su idolatría, en sus orgías y en su lujuria, y eran categorizados como ¿qué? Como ladrones y criminales. El cristiano era puesto, o sea, era martirizado como candelas prendidas en los jardines del emperador Nerón. Nerón era un personaje bien violento, bien agresivo, bien cruel ante el cristianismo. Y imagínate que tú fueras una candela para su jardín. Qué feo es, ¿no? Y no solamente eso, pero también ellos estaban puestos en los coliseos llenos de leones hambrientos, como un entretenimiento. Imagínense, ¿verdad? Qué feo sería. Y aquí Pedro llamado, escucha esto, Pedro es llamado el apóstol de la esperanza. Algo interesante, el apóstol de la esperanza. ¿Y sabes lo que hace Pedro? Él alienta, escucha y escribe esta palabra, alienta. Pedro alienta a los creyentes. Y no solamente eso, pero también procura darles seguridad. Dos cosas bien importantes para nosotros entender. Alentar a los creyentes y también procurarles darles seguridad. Cosa que cuando uno está en la depresión, eso se apaga, eso se pierde en uno. Y aún así con su propia experiencia, ¿verdad? Les dice que tienen a un Salvador precioso y cercano, y su deseo era darles ánimo y gozo en los tiempos, ¿qué? Difíciles. Eso es lo que Pedro hace en esta epístola, y por eso me gusta este pasaje. ¿Cuántos de nosotros deseamos eso? Que la gente pueda darnos ese ánimo, ese gozo en los tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tiempo difícil, es un tiempo que realmente nosotros estamos cabizbajos. Pero viene este pensamiento, bueno, ¿cómo yo puedo obtener ayuda de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo obtener ayuda de Dios? Tres palabras interesantes que nosotros vamos a observar en estos versículos. Y vamos a comenzar en 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar a observar estas palabras. Y dice así, versículo 1, desechando pues que toda malicia, todo engaño
hipocresía, envidias y todas las que detracciones. Primeramente tenemos que desechar, ¿verdad? Ahora, me gustaría usar la palabra abandonar. Y pongamos el ejemplo de la alimentación, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces entramos a esas dietas, ¿verdad? Para mejorar nuestro cuerpo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, así como dicen, desechar. Tenemos que abandonar ¿qué? La mala alimentación. En este caso, ¿qué tenemos que hacer espiritualmente? Desechar el pecado, abandonar el pecado. Eso es lo que el versículo 1 nos está diciendo. Desecha ¿qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Y la palabra desechar, para que nosotros podamos entenderla mejor, es como si tú te quitaras esa ropa. Quítate esa ropa sucia. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Pero usemos la palabra abandonar. Tenemos que abandonar ¿qué? Todas las cosas, todo el pecado que hay en nosotros. Y no solamente eso, pero también hay otra palabra interesante. Y vemos en el versículo 2, vamos a leer primeramente, dice así: desead ahora, ¿ya viste? Desead que, como niños recién nacidos, que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esta palabra es la palabra anhelar. Es desear, ¿verdad? Tenemos que nosotros, y una vez más hablando acerca de una buena nutrición, pues claro, tenemos que nosotros anhelar la palabra de Dios. Y aquí dice como recién nacidos que la leche espiritual. Nosotros, ustedes, bueno, las mamás, saben cómo el niño llora tanto, ¿por qué? Por la leche. Nosotros tenemos que desear, anhelar. La palabra desear, se dice que la definición es el deseo más profundo del hombre por Dios. El deseo más profundo del hombre por Dios. Crezcáis también, nota aquí. Crezcáis. La palabra de Dios es necesaria para que, para todo cristiano. Todos nosotros debemos de crecer. Y nuestro crecimiento va a ser a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Es bien importante eso. Crecer en la palabra de Dios, pero debe de haber que un anhelo profundo. Observa también el versículo 3. Dice, si es que habéis ¿qué? Gustado la benignidad del Señor. Ahora, aquí hacemos una observación que primero nosotros debemos dejar toda comida chatarra, ¿verdad? Como dicen aquí los americanos, junk food, ¿verdad? Y entonces nuestro deseo es esa leche que es la palabra de Dios. Y vamos a ver nosotros la benignidad del Señor, sus bondades en nuestras vidas. Ya vimos la palabra abandonar, ya vimos la palabra anhelar, pero hay una palabra más y eso lo vamos a observar en el versículo 4. Nota que dice aquí, acercándoos a Él, y luego dice que piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí nosotros, bueno, la palabra de Dios, y observamos que dice que nosotros debemos acercarnos. Y esa es la palabra acercarse. Acercándonos a quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Que dice que es la piedra viva. Jesús es la piedra viva fundamental.
Jesús, una vez más, la piedra viva fundamental. Y en el versículo 5 dice, vosotros también, observa, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, ya observamos cómo nosotros podemos obtener ayuda de Dios, ¿verdad? Número 1, ¿qué es? Abandonar. Número 2, anhelar. Y número 3, ¿qué? Acercarse. Las 3 A's. Pero ahora vamos a ver esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Nota que dice que nosotros debemos ser edificados, siendo edificados por Jesús, así de acuerdo como nosotros observamos en el versículo 5. Ahora, nota que en este versículo dice que, como primero es casa espiritual, ¿verdad? Dice que como casa espiritual. Ahora, cuando dice casa espiritual, que es la número 1, siendo edificados por Jesús, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, nota esto, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Me gusta este pasaje porque dice que estas piedras ya venían acabadas, ¿verdad? No es de que estaban ahí en la obra dándole duro a esas piedras, ya venían en un acabado. Es como aquí en este país, si te das cuenta, a veces ya la construcción ya vienen piezas elaboradas, ¿verdad? Y ya nada más las colocan. Nota que dice que ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Cuántos de nosotros escuchamos mucho ruido en una construcción? Casi todo el tiempo, ¿no? Nunca he escuchado un lugar de construcción que estuvieran todo calladito como si fueran una librería. Nunca lo vas a poder ver así. Pero algo interesante de cómo ellos construían esta casa que el rey Salomón edificó a Jehová. Se dice que ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. O sea que realmente todo estaba tranquilo, ¿no? Algo de tranquilidad. Y creo que nosotros debemos aprender así como esta casa espiritual. Debemos como cristianos que adaptarnos bien los unos con los otros sin escándalos, ¿verdad? Imagínense poner piedra sobre piedra. Tú y yo somos piedras, ¿verdad? Porque dice aquí como piedras. Vosotros también como piedras, ¿no? Vivas. Ahora, tú eres piedra número 1 y tu prójimo es piedra número 2. O si quieres ser número 2, número 1, bueno, el chiste es que nosotros somos piedras, ¿verdad? Y no queremos escándalos. Pero nota aquí que nosotros, el Señor nos está poniendo piedra sobre piedra. Pero nota que nosotros debemos de colocarnos, debemos de que nosotros adaptarnos bien los unos con los otros. Ahora imagínense en ese entonces, cuando ellos colocaban esas piedras grandísimas y pesadas, tenías que tener cuidado de colocarlas y que realmente pudieran adaptarse y que esa construcción pudiera estar bien fundamentada, bien edificada. Y creo que nosotros debemos de hacer lo mismo. Si nosotros queremos ser una buena casa espiritual, nosotros debemos de adaptarnos bien los unos con los otros, sin escándalos, ¿verdad? Porque a veces, lamentablemente, cuando ponemos piedra sobre piedra, unos están codeando y otros están tratando de gritar, y ¡ay, me hizo esto!, ¿verdad? Me empujó y cosas así.
Y tú puedes entender lo que quiero decir. Estamos tratando de que, no estamos tratando de adaptarnos, sino estamos quejándonos, estamos haciendo mucho escándalo. Pero nosotros debemos ser como esa casa espiritual, colocándonos y adaptándonos entre nosotros. No solamente eso, pero fíjate también, cuando dice que sacerdocio santo. Ahora el creyente es su propio sacerdote ante Dios. Él no necesita ningún mediador excepto a su sumo sacerdote, quien Jesús. ¿Verdad? Acabamos nosotros ir sobre el libro de Levítico y vimos todas esas cosas que están ahí como mediadores, ¿verdad? Pero ya Cristo Jesús murió por nosotros y todo eso ya queda atrás. Ya no puede haber un élite sacerdotal, si lo puedo decir así, que reclame tener acceso especial con Dios, ¿verdad? No te puede decir alguien, bueno, pues yo soy sacerdote y solamente a través de mí Dios te va a escuchar. No. O también privilegios especiales de alabanza o de relación con Dios, ¿verdad? Realmente nosotros somos propio sacerdote ante Dios. Ahora, como sacerdotes tenemos acceso, ¿verdad? Hay un acceso. No sé, cuando tú vas a conferencias y si tú eres parte de una conferencia y te dan tu gafete, ¿verdad? Y tienes acceso a todo. Y dices, wow, y te sientes como la última Coca-Cola, ¿no es cierto? No porque tiene la Coca-Cola de Red. Pero vemos ahí que hay acceso. ¿Por qué? Porque tú tienes ese gafete. Bueno, como sacerdotes también nosotros tenemos acceso. También nuestra responsabilidad ¿a qué? A la santificación. ¿Se acuerdan? Que si realmente no había santificación en aquellos entonces, bueno, uno moría, ¿verdad? En este caso nosotros debemos de tomar esa responsabilidad, a ser santificados, ser apartados para el uso exclusivo de Dios. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Los sacerdotes representan a Dios ante los hombres. A Dios ante los hombres. Y la pregunta es, ¿cómo lo estás representando en tu vida? ¿Realmente tú eres un buen sacerdote que tú representas a Dios ante los hombres? Y creo que nosotros debemos de tener cuidado sobre eso, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad de por medio. Y no queremos nosotros dar o mal representar a Dios, en otras palabras. Ya vimos casa espiritual y también ¿qué? Sacerdocio santo. Casa espiritual, ¿qué es? De que nosotros podamos ser adaptados entre nosotros bien, sin ningún escándalo. Y sacerdocio es realmente tomar esa responsabilidad de ser santificados, de ser buenos representantes a Dios. Ahora, la número 3 tiene que ver con sacrificios espirituales. Y eso es lo que el cristiano es. Sacrificios espirituales. Y dentro de estos sacrificios espirituales vamos a ver algunas observaciones también. En el Antiguo Testamento, David nos habla de ¿qué? De sacrificios. Escucha Salmo 51, 17. Fíjate, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y David lo entendía muy bien. ¿Saben por qué? Porque él había pecado. ¿Contra quién? Contra Betsabé. Y no solamente con ella, pero ¿se acuerdan con su esposo que hizo tantas atrocidades? ¿Para qué? Para esconder su pecado. Pero nota aquí, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Quebrantado. Tiene que haber un quebrantamiento en ti. Un quebrantamiento en ti.
Dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, que es realmente un contraste al corazón que es duro, ¿verdad? No debemos de tener ese corazón duro, sino realmente un corazón que dice contrito, que realmente está ahí, que está arrepentido, está humillándose y dice, Señor, tú no vas a despreciar ese corazón. De esa persona que tiene ese corazón de arrepentimiento, pero también está quebrantado por el hecho de haber pecado. Pero aquí David reconoce que el Señor no lo va a despreciar. En el Nuevo Testamento el sacerdote es instruido, ¿saben a qué? A ofrecer 5 sacrificios. Y vamos a observar cómo en el Antiguo Testamento ese sacerdote es instruido a ofrecer esos 5 sacrificios. 5 sacrificios, y el primero vamos a observar que es el sacrificio de uno mismo. Uno mismo. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Nota ahí. Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Esto es nuestro cuerpo vivificado y apartado para el uso exclusivo de Dios. Nosotros debemos de hacer ese sacrificio. Tú te das a ti, yo me doy a mí, con ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Realmente somos apartados para el uso exclusivo de Dios? No sé si ustedes se acuerdan del cepillo de dientes. Yo pienso que es el gran ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, su vecino ha llegado a su puerta y le dice, ¿sabe qué, vecino? No tengo cepillo de dientes, présteme su cepillo de dientes. ¿Y qué le vas a decir? Oh, sí, ¿no? ¿Qué le dirías a ese vecino? Pero el vecino te puede decir, disculpe, creo que no me di a entender. El cepillo de dientes no es para mí. Y ya veo su reacción, por eso quiero que me disculpe. Es para mi perro, porque mi perro no tiene cepillo de dientes y necesita lavarse los dientes. Peor sería, ¿no? Ahora, claro, tú no le digas, pues no puede ser. Porque ese cepillo de dientes es solamente uso exclusivo para mí, ¿verdad? De la misma manera, nosotros debemos de darnos a nosotros a Dios. Dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Verdad? Y creo que es importante que nosotros nos demos a ese sacrificio. ¿Qué hay acerca del sacrificio de almas? Fíjate lo que dice Romanos 15:16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Nota esto, dice, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros presentamos el Evangelio de Dios a otros, ¿verdad? Y eso es realmente lo que tenemos que también hacer, presentar el Evangelio a otras personas que no conocen de Dios. Ese es otro sacrificio y también debemos de hacerlo. La número 3 dice que es el sacrificio de cosas. Fíjate lo que dice Filipenses 4:18. Pero todo, y aquí está Pablo hablando, nota esto, dice, todo lo he recibido y tengo ¿qué? Abundancia. Nota esto, dice, estoy lleno. Habiendo recibido ¿de quién? De Epafrodito, lo que enviasteis. Dice, olor fragante,
Sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora nota aquí que Pablo era un misionero. Y aquí está escribiendo esto a los filipenses y le está diciendo, muchachos, ustedes son los que han aportado al ministerio. Todo lo he recibido de ustedes. ¿Y saben qué? Tengo abundancia y estoy lleno, estoy satisfecho. Y nota aquí que dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Imagínate, en la escena llega Epafrodito a Pablo y dice, Epafrodito, Pablo, mira, aquí viene este apoyo para ti de la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Y él está contento, ¿verdad? Que realmente él está haciendo un apoyo. Y nota que dice, es olor fragante, es un sacrificio que es aceptable. ¿Para quién? ¿Para Pablo? No. Dice, agradable a quién? A Dios. También nosotros debemos de hacer ese sacrificio de cosas, sacrificarnos. Primero dice, uno mismo a Dios. También el evangelio, predicar a las almas, y también el sacrificio de qué? De las cosas, ¿verdad? De dar apoyo a otras personas. Cuando damos a Dios, no solamente apoyas a un ministerio, pero también estamos sacando a nosotros, ¿saben qué? Egoísmo y codicia. Porque a veces cuando nosotros damos, primero vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y creo que es una forma de observar y de analizar si realmente hay egoísmo o codicia dentro de nuestras vidas. La número 4 también vemos el sacrificio de canto. Hebreos 13:15 dice así: así que, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué dice? Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan que su nombre también es un sacrificio. Todos estos son sacrificios, ¿por qué? Porque cuestan. Cuando tú vienes cansado, cuando tú no vienes ni tienes ganas de levantarte un domingo en la mañana quizás, o en la tarde o no sé, y tú vienes aquí a este lugar y a veces tu mente está pensando, ¿qué voy a cenar? ¿O qué voy a comer ahorita que salga a la iglesia? ¿Verdad? Estás en medio de la alabanza, ¿verdad? Estás haciendo tus planes, ¿verdad? Pero no estamos haciendo sacrificio de alabanza. Y sacrificio de alabanza es, Señor, no sé cómo estoy, me siento realmente sin ganas, pero reconozco que tú eres Dios. Y porque tú eres Dios, yo vengo a hacer sacrificio de alabanza. Es un sacrificio, ¿sabes por qué? Porque cuesta. Un sacrificio. Y nosotros venimos aquí y dice que es un fruto de labios que confiesan su nombre. Y esto es en el momento que nosotros elevamos acciones de gracias. No solamente es uno mismo, no solamente es el evangelio de las almas, en las cosas, en el canto, pero también nosotros vemos el último, que es el sacrificio de servicio. Hebreos 13:16 dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Una vez más, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios, nota esto, también es un sacrificio, ¿se agrada a quién? Se agrada a Dios. Son sacrificios que vemos en el Nuevo Testamento. Esto no es el Antiguo Testamento, esto es el Nuevo Testamento. Sacrificio de servicio, una ayuda mutua. Cuando nosotros ayudamos a alguien, no sé, podríamos pensar quizás a tu vecino, a lo mejor necesita ayuda cortando un árbol o no sé, o a lo mejor un trabajador necesita un raite, ¿verdad? Que lo lleves a la parada del autobús, ¿verdad? Cosas así, ¿no? Realmente que nosotros podamos también hacer ese sacrificio de servicio.
Ahora nota el versículo 6, regresando a 2 de Pedro, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Nota esto. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión, ¿se acuerdan de Sión en la mañana? Aquí sale, ¿verdad? La principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. No será avergonzado. Una piedra del ángulo es el comienzo de un edificio. Todo lo demás se construye en base a la piedra del ángulo. Y aquí se habla en este versículo la piedra del ángulo, que es importantísima. Sin esa piedra realmente no hubiera una buena fundación. Y aquí vemos que Cristo Jesús es esa piedra de ángulo sobre la cual está edificada la iglesia. Una vez más, porque este punto es bien importante. Cristo Jesús es esa piedra de ángulo sobre la cual está edificada la iglesia. Muy importante. Versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, nota ahí, desecharon, ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo. Esta mañana estábamos observando un pasaje en el libro de Salmos capítulo 2, ¿se acuerdan? Y cómo marcha esto, ¿no? Realmente vemos esa relación. Dice que fue desechada. Los edificadores desecharon. Y nota aquí dice, ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo. Versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. Siendo ¿qué? Desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Algo bonito de relacionar, ¿verdad? Si realmente tú crees entonces que Cristo Jesús es precioso para ti, es por eso que nosotros cantamos, ¿se acuerdan de la palabra, de la canción Con mis labios y mi vida? Dice, te alabo Jesús. Porque dice, porque tú has sido precioso para mí. Ahora, para los judíos, Cristo era piedra de tropiezo y roca de confusión. Y también, lamentablemente, para muchos hoy en día. Nuestra fe debe ser incrementada en nosotros. Nuestra fe debe ser incrementada en nosotros. Observa lo que dice Romanos 10, 17, y puedes escribirlo. Romanos 10, 17, y dice así. Así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. El desaliento es lo opuesto a la fe. Una vez más, porque eso es importante. El desaliento es lo opuesto a la fe. Y esto lo escribió Billy Graham. ¿Conocen a Billy Graham? Y dice así también él. Es el instrumento de Satanás para obstaculizar la obra de Dios en nuestras vidas. El desaliento ciega nuestros ojos a la misericordia de Dios y nos hace percibir solo las circunstancias desfavorables. Nunca he conocido a una persona que dedique diariamente tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios y que tenga una fe firme, que haya permanecido presa de la decepción durante mucho tiempo.
Y realmente hay una gran verdad en esto. Me gustaría compartirles por último un pasaje que dice más que vencedores. Y te lo voy a leer. Y dice así: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y creo que nosotros conocemos también aquella persona que edificó su casa sobre la roca. Y Jesús dijo esto en un pasaje en el Nuevo Testamento. Y dijo esto: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Nota esto. Y fíjate lo que dice. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Porque el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Interesante, ¿no? Pero creo que es importante observar que nosotros debemos de estar sobre esa roca. Y entonces, cuando vengan esas torrentes en nuestras vidas, esos vientos de desaire, esos desalientos, esos desánimos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar puestos sobre la roca. Pero si no lo hacemos, entonces dice que el desastre va a ser ¿qué? Terrible. Y entonces la depresión y la soledad van a estar ahí acechando. Y creo que es importante para nosotros entender esto. Nosotros debemos primeramente de abandonar todo pecado, anhelar la palabra de Dios y acercarnos a Cristo Jesús. Eso es lo que nos va a sacar de esa depresión. Y no solamente eso, pero observamos cómo nosotros debemos de hacer esos sacrificios espirituales. ¿De qué? De darnos a nosotros mismos, ¿verdad?, en santidad. No solamente eso, pero se acuerdan que dice que debemos nosotros de compartir el evangelio a otros como sacrificio, de dar cosas a otras personas que necesitan. Y no solamente eso, pero también alabar al Señor con un canto. Y por último, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros debemos de servir a Dios. Y cuando nosotros nos dedicamos a esos sacrificios, esos 5 sacrificios, ¿saben qué va a pasar? Hasta te vas a olvidar de tu depresión. Te vas a olvidar de realmente en la condición que estás, pero vas a ver cómo el Señor te va a sacar de ese lugar. Amén. Que nosotros podamos también ayudar a otras personas a salir de esa depresión. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y gracias porque podemos compartir, Señor, y observar los pasajes de Primera de Pedro. Y gracias también te damos, Señor, porque a pesar aún así observando
personajes en la Biblia que también atravesaron depresión, soledad. Vemos también cómo tu mano poderosa estuvo en sus vidas y a pesar de eso siguieron adelante, Señor. Padre, ayúdanos a estar diligentes, Padre, de abandonar todo pecado que hay en nuestras vidas, de anhelar tu palabra, Señor, y mucho más, de estar cerca de ti, Señor. Gracias por esta porción de este día, Señor y Padre. Gracias también porque sabemos y hay una esperanza en ti, Señor. Gracias, Padre, por esto en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.